el libro de Isaías es un libro del Antiguo Testamento. A usted le queda fácil. Usted más o menos coge, cuando usted coge su Biblia física, esa que tiene en papel, y le calcula más o menos la mitad, en la mitad más o menos a usted le aparece Salmos o Proverbios. Ahí después enseguidita, un poquito más adelantico, encuentra Isaías. Ahí, después de esa mitad que encuentra Salmos, Proverbios, ahí adelantico, no mucho más está Isaías. Y vamos a ver quién es Isaías. ¿Listo? ¿Y de qué va a tratar este libro? Entonces Isaías es un profeta. Y mire, dice, Isaías, hijo de Amós. ¿Cómo llamaba el papá de Isaías? Amós. Ejerció su actividad profética. ¿Cuál era el ministerio de Isaías? Profeta. ¿En dónde? En Judea. En la región, en la provincia de Judea. No en todo Israel, sino solo en la provincia de Judea. ¿Desde cuándo, pastor? Desde el año en que murió el rey Usías. Eso está en el capítulo 6, versículo 1. En el 738 antes de Cristo empezó su ministerio. Algunos lo aproximan al 740. O sea, casi 7 siglos y medio antes de que naciera Cristo. Antes de Cristo vivió él, 7 siglos y medio antes de Cristo. Estuvo el profeta Isaías. Hasta probablemente los albores del siglo VII, o sea, años 700. Acuérdese que en el Antiguo Testamento vamos a ser de para atrás, ¿no? 738, 737, 735, hasta llegar al año 0, que es el año de ¿qué? De Jesús. Entonces aquí era del 738 hasta los albores. O sea, sobre el 700 por ahí, comienzos del 700. Duró casi 40 años su ministerio. En ese periodo que él fue profeta, no que vivió, él vivió muchos más años, su ministerio, que fue casi de 40 años, conoció los reinados de Jotán, esos fueron reyes de Judá, allá reyes de Judá, como Herodes, mejor dicho, para que me entiendan, de Jotán, Acaz y Ezequías. ¿Listo? ¿Y cuándo empezó? Cuando era el rey, ¿qué? Usías, cuando murió Usías. Empezó la profecía de él, ¿qué? Su ministerio profético. O sea que él conoció el reinado de Usías, empezó su ministerio cuando murió Usías, y el de Jotán, el de Acaz y Ezequías, 4 reyes conoció él que pasaron por Judá. Todos ellos fueron reyes de Judá. Ciertos datos dispersos entre los capítulos 1 y 39 del libro, este tiene 66 capítulos, ¿no? Revelan a Isaías como un hombre influyente. Él era profeta, pero era una persona que influyente. Miembro quizá de la clase aristocrática de Jerusalén del siglo VIII, o sea, del año 738 y todo el siglo VIII. Era de muy buena familia, o sea, era de plática. Así como Pablo, Saulo de Tarso era de muy buena familia, bien preparado. Este también. Este era de una familia aristocrática de Jerusalén de esos siglos. Y a través de su familia él ejercía bastante influencia allá con esos reyes. O sea, ese se codeaba allá con Ezequías, Acaz, Jotán, Usías, por la familia a la que pertenecía. Y dotado de autoridad, o sea que su familia por la plática y eso tenía autoridad ahí en Judá. Su alta posición social se revela en la libertad con que se movía en los medios cortesanos. O sea, él podía entrar ahí, ¿qué hubo? Sí, hola, vengo a visitar aquí al rey Jotán. Así bien puede haber tal. Rey Jotán, que allá está Usías. Sí, dígale que me espere allá. Démele un tintico. Hay un tecito mientras salgo y lo atiendo. Así bien. Él se movía con
con mucha libertad entre los cortesanos. Eso lo sabemos, por ejemplo, en el capítulo 7, versículos 3 al 17, eso, cómo se movía él allá, cómo él hacía ahí. Entonces usted en el capítulo 7, ay, sí, ven, este se codiaba allá con los duros. O en el capítulo 39, versículo 3, o en el 37, versículo 2. E intervenía en asuntos de Estado, o sea, ese se le metía al rancho allá con los reyes. Venga, hermano, ¿y qué? No, saquemos un nuevo decreto hoy. ¿Cómo es el nuevo decreto que piensa sacar y toda la vaina y todo? Eso lo ve en el capítulo 35, versículos 5 al 7. Era bastante influyente por su razón social. Y también se relacionaba con sacerdotes. Allá los sacerdotes, acuérdense que estamos en el Antiguo Testamento, de la tribu de ¿qué? De Leví, los levitas. Y de altos cargos de la capital del reino. Entonces habían ahí, ¿cuál era la capital del reino de Judá? Jerusalén. Eso lo sabemos ahí en el capítulo 8. Entonces era bastante influyente Isaías. No era como piensa todo el mundo, ay, a esto se dedican los que no tienen nada que hacer, no tienen plata, entonces plantan una iglesia y ya. No, 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 no. No siempre todos los casos son así. Aquí no, este tenía yarta, como Pablo, Saulo de Tarso, él también tenía ártica. O Abraham era de plata. Entonces vamos a ver aquí, en el lado derecho, nos vamos a ubicar ¿dónde estaba justamente Isaías? Ahí lo puede apreciar usted. Entonces usted ve que vean Isaías ahí donde está la flecha. Eso, más o menos entre 740 y 740 años fue su ¿qué? Su ministerio profético. Los que están en azulito ahí clarito, en ese como aguamarina, son los profetas mayores. Y los que están en amarillo son los menores. Pero vean, se movieron en ese periodo de tiempo. ¿Listo? Por allá de los 840 hasta el 433 antes de Cristo. Y miren, Isaías está ahí donde está la flecha. Y si usted ve hacia arriba, en el año 722, en ese año, Israel del norte fue conquistado por los de arriba, los asirios. Allá, la Babilonia. Y más adelante, allá donde aparece ese otro rayo ahí, en la flechita, en el 580 fue cogido Judá por Babilonia, allá. ¿Se acuerdan? Nabucodonosor y todos esos. Entonces, si usted ve la flechita hacia abajo, ve que justo en el de Nabucodonosor allá en Babilonia, ¿quiénes estaban de profetas? Jeremías, Ezequiel y Daniel, de los grandes. De los profetas mayores es por el volumen del libro, no porque sean más importantes, sino porque el volumen de páginas, llamémoslo así, o de texto es más grande en cantidad que los, por ejemplo, allá arriba de Habacuc. Habacuc también estuvo en el periodo de Jeremías y Ezequiel y Daniel, pero el libro de Habacuc es chiquito, es de 3 capítulos, comparado con el de Jeremías o el de Ezequiel o el de Daniel, es más chico. Pero es por eso, esos existieron aquí. Entonces esto nos sirve para ubicarnos. Isaías fue justo cuando se llevaron a los de Israel del norte, o sea, los de Samaria. Ellos se lo llevaron, mire, 722 y aquí 586, como casi 150 años antes que a los de Judá se llevaron a los de Samaria para arriba, de esclavos, los asirios. Y en ese periodo que se llevaron a esos, Isaías estaba en Judá, en la parte de abajo, a los de abajo no se los habían llevado, pero él estaba ahí, mejor dicho, como diciéndole, no nos vaya a pasar lo que les pasó a los de Samaria, los de Israel del norte, que vean, por no hacerle caso a Dios se lo llevaron. No va a ser que a nosotros, los de Judá, también ni le hagan caso, y que tampoco hicieron caso, vean, 150 años también después lo llevaron, fue los de Babilonia, allá.
Pero Isaías está ubicado es aquí, en esta primera, no en el exilio cuando fue por Nabucodonosor allá arriba, no. No fue en los tiempos de Daniel ni nada de eso. De hecho, fue casi 150 años antes. ¿Listo? Entonces ya está ubicado. Ahí está. Ojo, porque él habla de profecía de lo que les pasó a ellos después. 150 casi años antes, casi. Realmente son como 130. Les dijo que les iba a pasar allá y no le hicieron caso. Mire que se los digo 130 años antes, un siglo y 30 años antes, cambien, no sean así. ¡Yeah! Miren que no nos pase lo que les pasó a los de arriba. ¡Yeah! Déjeme. Entonces ahí está, usted ya está ubicado en la línea de tiempo. ¿Listo? Ahí está Isaías. Y durante ese periodo de tiempo pasaron esos gobernantes de reyes durante el ministerio profético de Isaías. Ahí. Ya usted se ubicó. ¿Listo? Estamos en ese año. Y aquí vemos en detalle los reinos. Del lado izquierdo, usted aprecia lo que está en azul es lo que llamaban Israel del norte y lo que está en amarillo, Israel del sur. O arriba lo llamaban el reino de Israel y al de abajo el reino de Judá. De la parte de arriba, todo lo que era azul y amarillo era el famoso Israel completo, que se dividió en dos reinos, en ese azul y en ese amarillo, por los hijos de Salomón. Entonces, ¿cómo fue? Primer rey de Israel, ¿quién fue? Saúl. Después, ¿quién? David. David tuvo ¿a quién? A Salomón. Y Salomón tuvo dos hijos, a Jeroboam y al otro. Y entre esos dos se agarraron. No, yo soy el rey. No, yo quiero ser el rey. No, yo, ¿por qué usted? ¿Por qué? Porque usted dice, no, venga, ¿sabe qué? Dividámonos. Y el uno fue y agarró el reino del norte y el otro el reino del sur, o lo que llamamos el reino de Israel y el reino de Judá. Y allá se dividió desde esa época, desde los nietos de David, o los hijos de Salomón, mejor dicho, se dividió el reino. Se dividió Israel en dos pedazos. Armemos rancho aparte. Y desde esa época los samaritanos, los de Samaria, no se podían ver con los judíos, los de Judá. Por eso les tocaba cruzar el río Jordán por el otro lado para no encontrarse. Siendo hermanos, mejor dicho, se dividieron. A veces pasa eso en las familias, ¿no? Entre hermanos. Ella no me habla, ella, dice Padre amado. Y eso no era lo que Dios quería. Y entonces en el amarillo es donde se desenvuelve ¿quién? Isaías. Pero a los que primero se llevaron como esclavos fue a los de arriba, a los de azul. Se los llevaron los asirios. Y 150 años, bueno, 130 años después se lo llevaron a quien, a los de Judá. Y eso fue lo que les advirtió Isaías. Miren, no va y les pase lo que les pasó a los de azul. Nos va a pasar a nosotros si no cambiamos de posición. Bueno, y se cumplió. Después Nabucodonosor se cogió y se llevaron a las de Judá para arriba. Entre esos que fueron a parar arriba fue a parar Daniel. Entre los que se quedaron en Jerusalén porque era muy niño, se quedó Jeremías. Jeremías era un niñito de 7 años y se quedó ahí por ser niño. Y a Daniel, que era casi de 17, se lo llevaron para arriba Nabucodonosor. Con otros 3 parceros, con todos los que eran gente productiva, se lo llevaron arriba como esclavos. Si uno dijera, ¿por qué, pastor? Por no haberle hecho caso al libro de Isaías, para resumir. Por eso se lo llevaron para arriba, por no haberle hecho caso a lo que profetizó Isaías en su libro. Ay, ahora ya entendemos la razón de ser del libro. Esa es la razón de ser del libro. Entonces dice que Isaías desempeñó su ministerio en una época muy conflictiva. Usted ya entiende, porque a los de arriba, a los de azul se lo habían llena de violencia y marcada por la pertinaz hostilidad de Israel, es decir, del reino del norte. Eso se la vivían tratando de encaramar a los de el amarillo, los de Judá. Y de Siria, que en los días de Acaz
hijo de Jotán, estos dos reyes ahí de Judá, se aliaron contra Judá y subieron contra Jerusalén, allá lo amarillo, para combatirla. Vean, eso está allá en capítulo 7 de Isaías. Allá, se fueron allá con trabajo, antes de que se lo llevaran presos esos, o sea, eso fue antes del año 722. Eso lo vamos a ver allá de pronto en capítulo 7. Sucedió también en el año 14 del rey Ezequías, que Sennacherib, rey de Asiria, subió contra todas las ciudades fortificadas de Judá. Ese le quiso hacerle el viaje también a Judá y las tomó por un tiempo, capítulos 36 y 37 y aún más. En el 721, Sargón II, sucesor del rey Salmanasar, conquistó y arrasó la ciudad de Samaria. Ahí ya sabe usted, vean, cogió a Israel del norte, cogió desde la capital Samaria, y a eso sí se lo llevaron, pero no alcanzaron hasta los de amarillo. Les intentaron hacer el viaje, pero en ese primero no alcanzaron los asirios. 130 años después, los babilonios que conquistaron a los asirios sí le hicieron el viaje a Judá. Eso es una serie de conquistas. A estos los conquistaron, ¿quiénes? Los asirios. A los asirios los conquistaron los babilonios. A los babilonios los conquistaron los medos. A los medos los conquistaron los persas. A los persas los conquistaron, ¿quién? Alejandro Magno. ¿Quiénes? Los griegos. A los griegos los conquistaron los romanos. Y eso les duró por allá hasta el siglo IV. Y ahí fue la secuencia de todas estas conquistas. ¿Cómo la vio? Toda esa historia ahí en la Biblia está. Y decía aquí, mire, esto les pasó en esa época. Alcanzaron a llevarse los de arriba, los de abajo se salvaron. Entonces, dice que ese Salmasar conquistó y arrasó la ciudad de Samaria. Eso lo ve usted en Segunda de Reyes, capítulo 17, versículos 3 al 6. Poniendo fin con su destrucción a la independencia nacional del reino de Israel. Se acabó el azulito, hasta ahí, pero quedó el amarillo. Y ese amarillo subsistió 130 años más por no hacerle caso a Dios. Que quedó desde entonces reducido a la simple condición de provincia del imperio asirio. Eso todo azul simplemente era ahí una provincia de los que los conquistaron, de los asirios. Pero Judá se mantuvo, porque acuérdense que de la tribu de Judá saldría el Mesías. David es de la tribu de Judá, de la descendencia de David. ¿Vino quién? Jesús. Allá Judá se mantenía. Y estos fue la cosa muy conflictiva. Y todo esto Isaías empieza a decirle, miren, parece que estuviéramos bien y no nos conquistaron y un poco de cosas, pero tenemos que cambiar de actitud. Porque aunque vamos a la iglesia, al templo, no estamos obedeciendo a Dios. Nos importa más la plata, nos importa más la buena vida, y cree que con darle unas ofrenditas a Dios y hacer holocaustos y darle las palomas, los borregos, los becerros, ya todo está bien. No, ustedes están llevando una vida muy libertina y a Dios no le gusta eso. Si no cambian de actitud, se los van a llevar para el otro lado. Déjeme. Y así, esa es la razón de ser del libro de Isaías. Y es más, esa introducción la dice el capítulo 1, por eso vamos a ver mañana aparte de ese capítulo, porque les hace la advertencia, le dice, mire, esto, lo otro. Solo a los de la parte amarillita, venga, cambiemos. No todo es solo plata. No crean que por hacer buenas obras y ayudar en el templo y eso ya todo está bien. Es algo interno, es algo personal. No es de afuera hacia adentro, es de adentro hacia afuera. No es lo que usted pone por fuera, es lo que usted cambie por dentro. Entienda eso. Ay, nada, ya que vaya, si estoy bien, no hay que, mire que si seguimos así, nos van a llevar presos así como se llevaron a estos otros. Nos van a llevar a... ¿Qué? Eso no ha pasado nada. Pero eso va a ser, yo creo que les hubiera dicho en 130 años, no, eso le va a tocar es a mis nietos por allá, yo mientras tanto, como a mí no me toca, así, eso fue lo que pasó. Y efectivamente, no hicieron caso y a los años se lo llevaron, Nabucodonosor,
Ya habían conquistado a los asirios, que habían conquistado a los de Israel del norte. Esa es la historia y es la razón de ser del libro de Isaías. Entonces, si usted se ubica y usted dice, ah, es solo para esto, sí, no era para todo Israel, solo para la de Judá. Y allá eso, aunque hace referencia a los de arriba, como eso, mire, lo que les pasó a los de arriba. Y eso es la razón de ser. Se volvieron muy materialistas y eso. Su ídolo fue la plata. Y se olvidaron de Dios, realmente del verdadero Dios, de ese Dios que cambia mi interior. Y no se lo pierda porque eso lo vamos a ver mañana, pedacitos del capítulo 1. Yo voy a tratar de ver, hablaba con Dios y él me decía, vamos a ver todos los capítulos, pero la esencia de cada capítulo. O sea que por ahí nos vamos a tirar mes y medio en esto. Casi 2 meses, perdón, son 66 capítulos. Por ahí 2 meses y medio, si me tienen paciencia. Ahora, si en algún momento estamos como cansaditos, hacemos como en el libro de Hechos. El libro de Hechos lo vimos la primera vez hasta capítulo 18, después pasamos a los evangelios y después retomamos el libro de Hechos y lo terminamos. Puede que suceda así, pero Dios sí quiere que veamos la esencia de cada capítulo. Y ahí vamos. Y allá nos vamos a sumergir en este gran libro. Está considerado uno de los libros, teológicamente hablando, más enriquecedores del Antiguo Testamento. Si es que no es el más enriquecedor a nivel bíblico y a nivel teológico. Y allá nos vamos a meter. Los invito a que no se la pierdan. Los que quieran estar conmigo en este trayecto, díganme que sí, que me van a acompañar con un fuerte